Por fin tenemos el nuevo live action que Disney nos tenía preparado y estrenó en su plataforma de Disney Plus. Pinocho, con Tom Hanks como coprotagonista. Quédate, porque haremos que veas o vuelvas a ver la película de Pinocho de una forma diferente. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Lo primero que les queremos compartir es que esta será una reseña muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ya que no vamos a dar un veredicto sobre condenar o no la película. Simplemente vamos a dar diferentes contextos para que si deciden ver la película o en su caso volverla a ver, la puedan ver de una manera completamente diferente. Pero antes de hablar de Pinocho, debemos hablar de las nuevas adaptaciones de Disney que llamamos live action. Se podría decir que un live action puede ser de dos tipos, sobre todo porque es la manera en que Disney lo ha estado manejando. El primero es que se cambia completamente el estilo, y esto funciona muy bien en las películas que son súper clásicas, de las viejitas que les tocaron cuando niños a nuestros padres y abuelos. Por ejemplo, El libro de la selva, o como lo que hicieron con la reinvención de Dumbo, también de Maléfica, porque son películas en las que se toman los argumentos principales, pero son historias completamente diferentes. Es decir, El libro de la selva en live action tiene una trama muy diferente a la caricatura y hasta tienen diferente final. Dumbo ni se diga, ya que es completamente diferente el live action que la versión súper triste de la caricatura con la que todos lloramos alguna vez. Sí, yo lloré, y si tú no lloraste con esa película es porque de seguro no tienes corazón. ¡Eres un monstruo! No es cierto. Volvamos a los live action. Como les decía, hay dos estilos, el que les mencioné y el que sí trata de seguir lo más fiel posible el argumento, como El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia y más. ¿De qué se trata? Esto es simple. Se toma la base del argumento y se trata de extenderla. O sea, es algo gracioso, ya que esa idea donde es prácticamente la misma historia, plano por plano, y que haya hasta planos casi iguales, es lo que intentaron hacer en esta nueva película de Pinocho, a pesar de ser una película sumamente clásica. Sí, cuando decimos clásica, prácticamente queremos decir antigua. ¿Y por qué esto es interesante? Simple, porque las películas live action de ese tiempo de Disney no están dirigidas a quien creemos, y el objetivo de los live action, donde cambian completamente la trama, es simplemente que vayas a ver una película completamente diferente, una película completamente nueva. Nueva adaptación, nuevas canciones, lo que sea, pero el fin es que vayas a ver algo diferente. Y realmente muy pocas personas se quejan de que tengan muchos cambios con la original, porque las personas no se van a quejar de los cambios sustanciales, ya que no tienen tan apegada esa historia. Cuando Disney se empezó a popularizar, bueno, en realidad siempre ha sido popular, pero cuando esto empezó a crecer más, empezó a haber una necesidad en lo que la llamamos la edad del renacimiento, o sea, en los 90s, iniciando con La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, etc. Y duró gran parte de los 90s, hasta que llegó la era de experimentación, con películas como Atlantis, El planeta del tesoro, que no son películas musicales. Ahora, ¿por qué son tan importantes los niños de los 80s y los 90s? Porque ellos crecieron con reproductores de video en casa, como los de cassette beta, VHS, DVDs, ¿y qué es lo que cambió? Pues que ellos podían reproducir y ver sus películas una y otra vez hasta aprenderse los diálogos. Y esto es muy importante, porque a la hora de llevar a cabo las nuevas adaptaciones como la del Rey León o cualquiera de esa misma época, tratan de hacerlo lo más parecido posible para que las personas de los 90s, que están por los 30s en este momento, sigan sintiendo cierta similitud para que la nostalgia lo añore. Pero curiosamente, el objetivo no es para esa persona de 30 o 40 años. El verdadero objetivo es que esas personas que ya tienen hijos se las pongan a sus niños. Porque como siempre, toda empresa lo que busca es vender. Y en este caso no es la excepción. Y aquí lo que están buscando vender no es tal cual la película. Lo que quieren es que le pongas las películas de Pinocho a tu hijo, ya sea la clásica o la nueva versión, porque dentro del catálogo de Disney, entre los cuales tienen muchísimos juguetes, muñecos y hasta parques de atracciones, en sí es el mismo contenido. Así logran que sus personajes clásicos sigan vigentes y se sigan consumiendo. Y los live action de Disney es el intento de hacerlo. Entonces, tenemos los dos tipos de live action. Los que cambian completamente el argumento y en los cuales ellos saben que no vamos a ser exigentes con la trama, y están los que nosotros, por pura nostalgia, no porque sean mejores ni nada de eso,
solo por pura nostalgia, el público va a exigir que sea mejor, pero súper fiel a la historia que ya conocían y se conocen cada parte de ella. Teniendo todo el contexto claro sobre los live action, profundicemos en la nueva adaptación de Pinocho. Curiosamente, a esta película se le decidió dar el trato como si fuera película noventera, a pesar de que es una película antigua. De hecho, hasta algunas canciones se mantuvieron, y de hecho la canción del logo de Disney es de Pinocho, y la escuchamos en esta nueva versión y está en su versión clásica. Pero aún así, la película tuvo algunos cambios, como el hada azul que le cambiaron el aspecto físico a la de la película clásica, y casi no sale como en la película original. Esto nos muestra que esta clase de cambios, Disney solo las hace para que tengamos de qué hablar y entremos en debate sobre si nos gusta o no el cambio, que si la inclusión o no y bla bla bla. Y el por qué lo hacen es simple, amigos mágicos: publicidad. Así es, Disney piensa, no importa si hablan mal o bien de mí, mientras hablen, es publicidad. Así que, amigos mágicos, nosotros en Tierra Mágica los invitamos a que no se enojen, no se intensen ni caigan en sus trucos publicitarios, simplemente disfruta la película y lo que te gusta. Ahora, esta adaptación es muy parecida a la original, tiene un par de cambios como lo de la hada azul y tiene algunos planos que por cuestiones cinematográficas son más largos y eso hace que la película dure más que la versión original para que dure las 2 horas. Algo que notamos fue que se notó que Disney aprendió del fracaso que tuvo en críticas del público con la versión live action del Rey León, donde se le criticó mucho porque decían que sus personajes carecían de vida. Y en cambio, en esta de Pinocho, a pesar de que hubiera sido una muy buena opción, como muchas veces ya lo ha aplicado Disney de tener animales sumamente realistas, tenemos a Fígaro y a Cleo que son completamente similares a la versión de caricatura. Incluso hay cosas muy de tono caricatura que se notan en la película, como por ejemplo el zorro que habla y su amigo. Cuando abre su chaqueta para sacar un mazo, está muy caricaturesco. No está nada fotorrealista. Es un efecto digno de destacar de esta película, aunque no sabemos qué tanto le favorezca, porque a veces sentimos que sí le favorece mucho, pero en algunas escenas muy poco. Por ejemplo, hay una escena donde le agarra la pancita a Cleo el pez como si fuera un perrito, y está muy tierna la escena, y si hubiera sido más realista no se hubiera podido. Pero de repente hay otras escenas donde no le favorecen nada. Ahora, hablemos de los efectos visuales. Últimamente Disney ha sido muy criticado por sus efectos visuales, y esta película no se queda para nada atrás. Muchos odiaron el aspecto de Pepe Grillo, de Pinocho y más. Nosotros en Tierra Mágica creemos que tiene puntos muy favorables, pero al mismo tiempo tiene puntos muy desagradables, y esto tiene que ver por el tiempo que se dan para hacer las películas. Ya no se le pone tanto, no esfuerzo, porque los artistas de efectos visuales sí se lo ponen, pero al final de cuentas se deben tener muchísimas horas de trabajo para que se vea realista, y con la premura que tienen por sacar las películas les quitan horas de trabajo. Entonces tenemos trabajos como el del gato Fígaro, que en muchísimas partes de la película se ve increíble, pero después tenemos una escena al final donde se ve bastante ridículo, sin nada de sentido. Por fin, vamos a hablar del protagonista, Pinocho. Creemos que tomaron ciertas decisiones artísticas no muy favorables, porque está muy padre cuando algo caricaturesco tiene la misma esencia y el mismo diseño, pero con texturas realistas. Por ejemplo, los Pokémones en la película de Detective Pikachu, donde todos los Pokémones se ven sumamente realistas, pero el diseño sigue siendo el mismo, no tuvieron que cambiar la estructura de ninguno, solo les agregaron las texturas, como las escamas de dinosaurio y así. De hecho, en esta película de Pinocho se quiso hacer lo mismo al tener a Pinocho y a Pepe Grillo con el mismo diseño de la caricatura. Hasta Fígaro y Cleo lo mantienen, pero el problema de Pinocho en específico es la textura que tiene. El cómo actúa la luz en Pinocho es lo que hace que parezca madera o el material que sea, y en el caso de la película se ve más como un muñeco de plástico que una marioneta. Se ve muy brilloso en algunas partes, y sí, sabemos que al final de cuentas se supone que es un muñeco pulido e incluso hasta barnizado, pero sobre todo en las escenas de día es donde se ve muy falso. En las de noche, como que por la iluminación y por todos los increíbles planos que sí tiene esta producción, sobre todo en la Isla de los Juegos, se logra disfrazar de alguna manera. En cuanto al monstruo marino, también se ve muy extraño, y sobre todo se nota mucho más cuando tenemos los planos de este al lado de Geppetto, porque bien se pudo haber hecho una nueva película animada 3D de Pinocho, pero cuando pones a Geppetto de Tom Hanks a un lado, todo se cae en algunas escenas. Aún así, la producción tiene secuencias cinematográficamente hablando, o sea, movimientos de cámara y posiciones de la cámara muy interesantes, y en algunos aspectos muy divertidos, que valen completamente la pena. En general, deben entender lo que están viendo, y si les gustan las producciones animadas y pueden tolerar un poco de todo esto, seguramente les va a gustar. Lo que sí, el mayor problema de la película, que sí admitimos en Tierra Mágica, es que es muy aburrida. Tiene una narrativa muy extraña. De por sí es una película
película que en historia no ofrece mucho, ya que solo se trata de que Pinocho se va a la escuela, luego con el señor Stromboli, luego se lo llevan a la isla de los juegos y de ahí al final con el monstruo en el mar. Solo son 3 actos muy fácil de contar, y al alargarla en esta nueva versión hicieron que fuera muy lenta, aunque sí le echaron ganas al querer meterle detalles para que a la generación que va dirigida se emocione con los easter eggs al ver a los personajes conocidos de Disney, o al agregarle un poco de más historia, metiendo un personaje nuevo y un poco más de historia con el monstruo marino, pero volvemos a lo mismo, solo lo hicieron para alargarla y la vuelven más lenta y aburrida. Por último, algo que queda un poco dudoso es la filosofía moral de la película, ya que la original era muy drástica con sus decisiones. Por ejemplo, todo lo que le pasaba a Pinocho era culpa de Pinocho. Él tomaba la decisión de no escuchar a su conciencia Pepe Grillo o de no ir a la escuela. Sin embargo, en esta nueva versión es muy gracioso, y no nos referimos a gracioso de risa, sino a gracioso de raro, ya que en esta nueva versión Pepe Grillo no sirve para nada. Se supone que es la conciencia de Pinocho y nunca estuvo para aconsejarlo, y todo lo que le pasa a Pinocho no es decisión del pobre muñeco de madera, todo lo hace por decisión situacional, y esto es un conflicto para la trama, hace que le quites libertad y lecciones de vida al protagonista. La película en sí quiso innovar un poco en cuestiones morales, cinematográficas, narrativas, pero al final no salió lo que ellos esperaban, porque quedó una película aburrida e inconsistente. En conclusión, amigos mágicos, esa es la opinión de nosotros en Tierra Mágica, pero igual puede pasar que lo que a nosotros no nos gusta a alguien más sí, así que debemos darle la oportunidad a las producciones para tener nuestra propia opinión. Y si quieren conocer qué son los Silmarils del mundo de Tolkien, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.